En el programa de hoy desde México, con la despenalización del aborto en Puebla, las mujeres quedan desprotegidas y los proxenetas beneficiados porque tendrán carta libre para hacerlas abortar, opina líder provida. Desde Polonia, presión de los activistas provida e intensa oración vence a legisladores liberales y de izquierda, cuyo proyecto de ley para legalizar el aborto no pasó, destaca líder provida. En Irlanda, sacerdote le niega la comunión al ministro de Salud por estar a favor del aborto. Desde Estados Unidos, los Caballeros de Colón anuncian que en sus capillas cubrirán los mosaicos del artista y sacerdote acusado de abusos Marco Rupnik. El Vaticano autoriza dar culto a las apariciones de la Rosa Mística y de Nuestra Señora de la Roca en Calabria, pero rechaza la veracidad de las apariciones de Nuestra Señora de todos los pueblos. Hola Natalie, comenzamos el programa. Así es, Eddie, muy alegres de iniciar este programa con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México, donde cada uno de sus 32 estados tiene un parlamento. En Puebla, la Asamblea Legislativa esta semana aprobó que se pueda matar a un bebé en el vientre materno hasta los 3 meses de gestación, sin que esto sea tipificado como un crimen. Para hablarnos al respecto, estamos en conexión con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, siempre es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. En Puebla, ¿cómo estaba la defensa del niño antes de ser aprobada esta ley y cómo será ahora? En el último día del periodo ordinario de la legislatura saliente, es decir, ya prácticamente su último acto de los 3 años que fue esta legislatura, decidieron meter de sopetón, de sorpresa, la despenalización del aborto, modificando el Código Penal, pero lo hicieron expresa y abiertamente en contra de la Constitución del Estado de Puebla, que protege la vida desde su inicio en la concepción, la cité literalmente, es decir, en una franca violación a la Constitución y además con una presión para que se hiciera con esta legislatura saliente, con este gobernador saliente, y justo un día después de la visita de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Es algo muy delicado porque al quitar el tipo penal aborto, vuelven a Puebla China libre para ese crimen, y quienes salen más desprotegidas son las mujeres mismas, porque ahora los proxenetas, que son los que normalmente explotan a las mujeres para cuando se embarazan llevarlas a abortar, pues van a estar felices. Esta representación de mayoría del régimen de Morena, aunque también apoyó el diputado del PT, el único diputado del PRI, representa un retroceso gravísimo. ¿No estuvo fácil entonces el debate en el Congreso, Rodrigo? Dieron la batalla 7 valientes legisladores. Mónica Rodríguez de la Vecchia, extraordinariamente bien. También dio la sorpresa una morenista médico que dijo que simplemente no podía seguir en esta ocasión la línea del partido, pues porque es médico, porque hizo un juramento hipocrático y porque ella, pues por compromiso ético médico, está para salvar la vida y no para quitarla. Puebla se convierte en el 13º estado en despenalizar el aborto en México. ¿Por qué considera, Rodrigo, que se está buscando acabar con la vida de los no nacidos en todo el país? En el 2006, que se da la primera legislación del aborto en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vino una resolución de la Corte por las controversias que se dieron en el 2007, diciendo que cada estado tenía la facultad para legislar a este respecto. De unos pocos años para acá, con esta agenda global en donde se trata de condicionar créditos a los gobiernos, tanto federal como locales,
condicionando estos créditos a que se legalicen estas políticas de control poblacional, como lo es el aborto, ahora llamado derecho reproductivo, y la ideología de la confusión de género, ahora llamado derecho sexual. Y hemos visto cómo desde el gobierno de Peña Nieto esto viene dándose de una manera más clara y vemos un empujón fuerte del 21 para acá, pero ahora vemos cómo estos poderes que están en la órbita de la 4T, que tiene una narrativa de soberanía, de nacionalismo, en realidad están al servicio de esas agendas de los poderosos extranjeros que quieren eliminar la población, en este caso mexicana. Muy bien, Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Y mientras en México los niños por nacer en Puebla quedan indefensos por decisión del Parlamento, en Polonia los legisladores rechazaron despenalizar el aborto. Fue por 218 votos en contra de este crimen frente a 215 a favor, tras intenso debate el viernes último. El Partido Popular Polaco, fuerza política conservadora, que forma parte de la coalición de gobierno, se puso del lado de los bebés en el vientre materno. El texto inicial de la norma incluía la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. También levantaba la prohibición de la venta de píldoras abortivas. Kejia Godek, presidenta de la Fundación Vida y Familia en Polonia, nos dio este mensaje tras la victoria. Estamos en Varsovia, Polonia, frente al Parlamento, y este Parlamento rechazó el proyecto de ley sobre el aborto el pasado viernes. Fue un momento muy feliz porque este proyecto de ley pretendía legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, y si el niño es enfermo o discapacitado, incluso hasta el momento del nacimiento. Lo que sucedió aquí en Polonia fue una presión ejercida por la gente sobre los miembros del Parlamento. Entendieron que debían votar a favor de la vida. En numerosas ocasiones nos dijeron que nuestro trabajo era inútil, que no teníamos voz porque la coalición, compuesta por liberales y la izquierda radical, estaba decidida a introducir el aborto a demanda. No escuchamos. Trabajamos y rezamos. Organizamos oraciones públicas frente al Parlamento y Dios ayudó a Polonia. Dios ayudó a los no nacidos aquí en nuestro país. Quiero pedirle a todos que nos tengan en sus oraciones, porque espero que Polonia permanezca fuerte, pero necesitamos su ayuda. Necesitamos la ayuda del cielo también. Y en Irlanda, un sacerdote miembro de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, encargada en sus orígenes de defender la tumba de Jesucristo, protegió con el mismo fervor la Sagrada Comunión sin temor a un poderoso ni al que dirán. Veamos de qué se trata. En plena misa transmitida en vivo por las redes, el ministro de Salud de Irlanda extiende sus manos para recibir la hostia y comulgar. El sacerdote tapa con su mano el copón y le pide retirarse. Así informó The Irish Times sobre el sacerdote irlandés Gabriel Burke, quien le negó la Santa Comunión al ministro de Salud Pública Colm Burke, alto funcionario del gobierno en favor del aborto. Ocurrió el último viernes durante una misa de exequias en la parroquia San Patricio en Blarney, un poblado en el condado de Cork, al sur de Irlanda. En 2018, Burke, cuando era diputado, votó a favor del referéndum que legalizó el aborto en Irlanda. De acuerdo al padre Gabriel Burke, por indicación del presidente del episcopado aquel año, todo político que haya votado a favor del aborto no puede recibir la comunión. Por ello, le negó la sagrada hostia en los últimos días. El sacerdote es criticado fuera y dentro de la iglesia, inclusive. En un comunicado, la Asociación de Sacerdotes Católicos, un organismo irlandés que dice contar con cerca de 1,000 miembros, afirmó que no es función del sacerdote juzgar la conciencia de otra persona. Para el padre Gabriel, cualquier político que vote a favor del aborto está cooperando con el mal y no debería presentarse a comulgar. Añadió que en realidad, esa es la tercera vez que se le niega la Eucaristía al ministro de Salud Pública dentro de la diócesis. Por su parte, Colm Burke indica que el sacerdote le advirtió que había sido excomulgado, es decir, apartado de los sacramentos. Contactada por The Irish Times, la diócesis de Cloyne, jurisdicción a la que pertenece la iglesia San Patricio de Blarney, confirmó que en los próximos días el ministro de Salud Pública, Colm Burke, tendrá una reunión con el obispo para aclarar su situación.
Ahora dirigimos la mirada hacia el Vaticano, donde el renovado documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con nuevas reglas para certificar los fenómenos sobrenaturales y apariciones de la Virgen, está resolviendo algunos de los casos más confusos de las últimas décadas. Tras esta publicación, 2 apariciones marianas este mes recibieron luz verde por parte del Vaticano. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. El 5 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe envió una carta al obispo de la ciudad italiana Brescia. En este lugar, Pierina Gili aseguró haber presenciado más de 80 apariciones marianas entre 1947 y 1966, como fruto de su devoción a la Virgen María Rosa Mística. La carta establecía que el Vaticano no ha encontrado en los mensajes difundidos por Gili elementos que contradigan directamente la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la fe y la moral. Estas declaraciones surgen a la luz del reciente documento papal titulado Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, donde el órgano vaticano no busca esclarecer si algunos casos son sobrenaturales o no, sino ofrecer una valoración doctrinal pastoral de ellos. En el caso de Pierina Gili, el dicasterio encontró algunos aspectos positivos que ayudarían a muchos fieles. En cualquier caso es necesario hacer distinciones, discernir, purificar lo que confunde y rescatar lo que es bueno y hace bien. Por ejemplo, un aspecto positivo es que sus escritos muestran humildad y confianza en María. El dicasterio señaló que no encontró indicios de comportamientos de vanagloria. Juan Pablo II en diversas ocasiones explicó que María debe ser un vehículo hacia Cristo. El prefecto consideró que los escritos de Pierina reflejan este aspecto, así como lo hacen otras apariciones marianas reconocidas por la Iglesia. E come non ammirare la bellezza di Lourdes? ¿Y cómo no admirar la belleza de Lourdes, la sobria y profunda piedad que se respira en Fátima, o la ternura de la devoción de Guadalupe? O la tenerezza della devozione di Guadalupe. El prefecto quiso señalar que los fenómenos sobrenaturales y las apariciones marianas deben considerarse como un añadido a lo revelado por Cristo, una ayuda para crecer en la fe. La Chiesa ha affermato che i fedeli La Iglesia ha afirmado que los fieles no están obligados nunca a creer en estos fenómenos. La revelación ya sucedió. La palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos para la vida cristiana. La rivelazione è già avvenuta, la parola di Dio contiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la vita cristiana. Otra devoción sobre la cual el Vaticano ha autorizado a los fieles a dar culto, aunque con prudencia y sin confirmar los hechos sobrenaturales, es Nuestra Señora de la Roca, de Calabria. En el 16 de julio, el dicasterio publicó la confirmación de que las apariciones marianas al joven Fragomeni en 1968 no sugieren ningún inconveniente doctrinal. El acantilado donde presuntamente se dieron las apariciones se ha convertido en un lugar donde los fieles pueden peregrinar para experimentar la divina misericordia. Estos mensajes por parte de la doctrina de la fe, que surgen de la publicación de las nuevas reglas del dicasterio, subrayan la prudencia. Es por ello que en algunos casos la respuesta del órgano vaticano ha sido negativa. Por ejemplo, en las supuestas apariciones de la Virgen de Treviñano. El Vaticano rechazó la veracidad de los testimonios de los videntes. Lo mismo sucedió en el caso de Nuestra Señora de los Pueblos de Ámsterdam. El 11 de julio, el Vaticano consideró que no consta el aspecto supernatural y que no continuará la investigación del caso. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde Estados Unidos, los Caballeros de Colón anuncian que en sus capillas cubrirán los mosaicos del artista y sacerdote acusado de abusos, Marco Rupnik. Además, representante de la Santa Sede ante la ONU dice que es una obligación moral dar ayuda en Gaza. Instó a israelíes y terroristas a respetar el derecho internacional humanitario. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La Orden de los Caballeros de Colón, la organización fraternal de beneficencia católica más grande del mundo, anuncia una drástica medida frente a los mosaicos del artista y sacerdote acusado de abusos Marco Rupnik, que adornan sus capillas en Estados Unidos. El ex jesuita Rupnik y cofundador de la comunidad Loyola en Eslovenia en los años 80, habría abusado de religiosas. Fue excomulgado en 2020, poco después quedó libre de la sanción. En una entrevista concedida de WTN News Nightly, el Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, Patrick Kelly, contó los detalles y motivos de esta decisión. Escuchemos. So we have taken the decision to cover in fabric
Tomamos la decisión de cubrir con tela el arte del padre Rupnik hasta que el Vaticano concluya su investigación sobre el presunto abuso del padre Rupnik, y en ese momento tomaremos otra decisión que podría implicar cubrir permanentemente el arte con yeso. Nuestra decisión realmente se basó en múltiples factores, pero el factor número uno fue la compasión por las víctimas, por lo que estas víctimas han experimentado. Así que necesitábamos priorizar a las víctimas por encima de cualquier cosa material. Esa fue nuestra consideración principal. Además, la misión de los Caballeros de Colón es proteger a la familia, especialmente a mujeres, niños y vulnerables. Eso también fue un factor crucial para nosotros cuando evaluamos esto. Ahora la misión del Santuario Juan Pablo II también fue muy importante a considerar. Este es un lugar de evangelización. Es un lugar donde las personas vienen para sanar, reconciliarse y estar cerca de Dios. Entonces lo que vimos fue que la presencia de estos mosaicos eran un obstáculo para eso. No estaba elevando los corazones de la gente. Así que tuvimos que tomar esta acción. Tuvimos un proceso largo, un proceso consultivo que fue muy cuidadoso y deliberado. Hablamos con las víctimas y obtuvimos sus opiniones. Hablamos con historiadores de arte, hablamos con teólogos morales, y todos volvían una y otra vez a un principio, y ese es priorizar la experiencia de las víctimas en esto. Así que tan pronto como se hicieron las acusaciones, lo que hicimos en los Caballeros de Colón y en el Santuario Juan Pablo II fue eliminar el arte de Rupnik de todas nuestras plataformas digitales, el sitio web, todo lo que tenemos digitalmente, y eliminamos su arte de todos nuestros materiales catequéticos, nuestros materiales impresos, así que eso fue lo primero que hicimos. Y luego, a finales del año pasado, cuando el Vaticano dijo que estaban abriendo una investigación sobre estos presuntos abusos, entonces decidimos que necesitábamos examinar seriamente los propios mosaicos. ¿Por qué ahora? Lo que hizo el obispo de Lourdes fue muy importante para nosotros cuando estableció un marco de tiempo para su decisión. Pensamos que también necesitábamos establecer un marco de tiempo para nuestra decisión, así que eso realmente nos hizo avanzar. Y diría que, en mi mente, personalmente, sabía que junio o julio iba a ser el momento de la decisión aquí, y así es como abordamos el momento de este anuncio. Se ha acusado al Vaticano y a sus líderes de no preocuparse lo suficiente por las víctimas, especialmente en esta situación. ¿Fue su sufrimiento un motivador para ustedes? Su sufrimiento fue el principal motivador para nosotros. Lo que aprendimos al hablar con las víctimas fue que quieren ser escuchadas y quieren ser vistas. Así que ese fue nuestro principal motivo. Y diría que estoy tremendamente agradecido con ellas por su disposición a hablar con nosotros y por la valentía que tuvieron para hacerlo. Su orden fraternal es la más grande del mundo, no hay nada como ella. Y su papel particular como caballero supremo. Usted ocupa un lugar de liderazgo al que mucha gente mira. ¿Espera que otros sigan su ejemplo en esta decisión que han tomado? Nuestra decisión fue una decisión que tomamos para los Caballeros de Colón y el Santuario Juan Pablo II en el contexto único de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han sido sacudidos por el abuso sexual. No puedo decir que nuestra decisión se aplique a otros santuarios o iglesias, pero diría y espero que quizás otros santuarios y otros lugares puedan obtener orientación y tal vez asistencia del proceso por el que pasamos. Y diría que el mensaje que les daría es que, cualquiera sea la decisión que tomen, diría que hagan dos cosas. Consulten ampliamente y hablen con las víctimas y aprendan de ellas, porque pueden aportar claridad a un entorno a menudo confuso. They can bring clarity to an often confusing environment. A fines de junio, 5 ex religiosas que dicen haber sido abusadas por Rupnik enviaron cartas a obispos pidiéndoles que retiraran sus mosaicos de sus iglesias. Por otra parte, el cardenal Sean O'Malley, jefe de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Papa, envió su propia carta instando a las oficinas del Vaticano a dejar de exhibir las obras de Rupnik. Escuchemos a las ex religiosas. ¿Cómo puedo hoy estar en paz frente a ciertos mosaicos por las cuales recuerdo vívidamente ciertas cosas? Frente a esa virgen o en esa iglesia o en ese otro lugar, sé que Rupnik, tan pronto como terminó ese trozo de mosaico, se acercó y comenzó a tocarme la espalda. ¿Cómo puedo mirar hoy en paz estos mosaicos?
¿Cómo puedo ver la imagen de Dios sin recordar la violencia de estos gestos y la violencia psicológica y la presión de Rupnik? No puedo. Non posso. Esta carta es un pedido expreso. Estamos intentando concientizar a las diócesis donde se encuentran las obras emocionales más importantes. Pedimos que estas obras de Rupnik sean retiradas porque están conectadas con experiencias que me recuerdan a mí y seguramente a muchos otros los abusos sufridos. Personalmente conozco a más de 25 víctimas. Detrás de esta denuncia veo sobre todo a muchas personas que han sufrido abusos y a muchos que todavía podrían sufrirlos y queremos evitarlo. Tengo un fuerte deseo de que a través de nuestro testimonio la gente pueda darse cuenta de ello antes de que sea demasiado tarde. Y sobre la guerra en Tierra Santa, el representante de la Santa Sede ante la ONU recordó ante la Asamblea de las Naciones Unidas que existe una obligación moral de proporcionar ayuda en Gaza. Monseñor Gabriele Caccia dijo que todas las partes en el conflicto, sin excepción, deben respetar el derecho internacional humanitario. Monseñor Caccia también pidió la reapertura de todos los cruces hacia Gaza para entregar ayuda humanitaria a la gente que sufre. Dijo que en todo conflicto, incluidos de la Franja de Gaza, debe haber lugares seguros donde se garantice la protección de la población civil. Destacó que el Vaticano sigue apoyando una solución de 2 estados en Tierra Santa. Precisamente la única parroquia en la Franja alberga cientos de desplazados no solo católicos. El párroco argentino Gabriel Romanelli cuenta cómo se gestiona el agua, tan preciada y escasa, en su parroquia La Sagrada Familia. Así narra en su videoblog. Gracias a Dios, como saben, tenemos un manantial profundo que llena una cisterna abajo de la iglesia, que al parecer lo descubrió y lo hizo el padre, un sacerdote austríaco que pertenecía al Patriarcado Latino de Jerusalén, que fue el que hizo la iglesia, el padre George Gatt. Para sacar el agua necesitamos que funcione el motor. Para que funcione el motor necesitamos energía. Para tener energía necesitamos diésel, gasoil, y eso es lo que está faltando. Estamos usando muy poquito. De todas maneras no nos falta el agua, gracias a Dios. Y usamos esa agua sin purificar para lavar, para también los servicios sanitarios, y también necesitamos energía para purificar el agua, o hasta ahora hemos podido comprar, viene cada tanto un camión que le permiten venir, llegar, y compramos agua potable, agua purificada. La gente lava a mano. Hay algunos que a veces con algunas baterías pueden poner en funcionamiento alguna lavadora. Estamos tratando de hacer un proyecto y de conseguir las máquinas y los paneles solares, que casi todos fueron destruidos, ¿no? Y después van a haber unos tachos de plástico que originariamente son de suavizante. No hay que engañarse, esos no son suavizantes en este momento, ya hace meses. La gente pone ahí agua sin purificar, es decir, no es agua para beber, pero lo que está haciendo ahí es el sistema para calentar, para poder darse una ducha con agua tibia o agua caliente. Entonces lo ponen a la mañana temprano, aquí el sol pega bastante fuerte, sobre todo ahora que estamos en verano, es un calor bárbaro, y entonces de ese modo tienen agua caliente para ducharse. El tema del agua evidentemente es vital. Nosotros le suplicamos al Señor que no nos haga faltar el agua de la vida, que es su gracia, la gracia santificante, su amor, su perdón para nosotros y para todos, que por su misericordia conceda la paz a esta parte del mundo y a todos lados donde hay tanta muerte, tanta destrucción, tanta guerra. Nos despedimos con un cántico popularizado en la Armada Española en honor a la Virgen del Carmen, su patrona. Se trata de Salve Marinera a María, Estrella de los Mares. Hasta mañana. Salve